Eduardo Sacheri, qué gusto me da que hayas aceptado esta invitación para platicar conmigo en estos diálogos sin balón. Bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Para mí es un placer volvernos a ver, aunque no sea en persona, lamentablemente. Bueno, espero que pronto pueda andar ahí por Monterrey, por esa ciudad que me gusta tanto en México, visitándote. Mientras tanto, bueno, conversemos a través de la internet. Acá en Monterrey ya sabes que te esperamos siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias de antemano, estimado Eduardo. Todos sabemos, o los que te conocemos, sabemos cuál es tu nivel de apasionamiento, Eduardo, con respecto particularmente al fútbol. Bueno, y al rato hablaremos, por supuesto, de tu equipo, el que sacude tus pasiones. Pero quisiera saber yo, Eduardo, desde niño, ¿cómo fue tu primer contacto con el juego? ¿A qué jugaste de niño? ¿Qué tanto jugaste al fútbol? Bueno, por suerte, yo me crié en un pueblo pequeño, cerca de la ciudad de Buenos Aires, pero no en plena ciudad. Imagínate, Roberto, un lugar de casas bajas, calles tranquilas, aceras amplias. Y entonces, desde muy pequeño me enseñó mi padre a jugar uno contra uno, y luego con mis amigos del barrio se convirtió en una práctica cotidiana y luego en la escuela. Es decir, nunca jugué profesionalmente, pero todavía hoy con 53 a cuestas sigo jugando con mis amigos y bueno, es como un continuo que por suerte desde los 5 o 6 años no se ha detenido y aquí estamos. Siempre haciéndolo mal, te quiero aclarar, Roberto. Siempre he jugado mal, en eso he tenido una coherencia envidiable, pero sí poniéndole muchas ganas. ¿Qué zona de Buenos Aires? ¿A qué zona de Buenos Aires te refieres? Y de lo que es la ciudad de Buenos Aires, Sí. a unos 30 kilómetros hacia el oeste, como quien va de Buenos Aires hacia Chile, alejándose del Río de la Plata, Sí. alejándose de Uruguay, a unos 30 kilómetros de Buenos Aires. Por eso, cerca de la gran ciudad, pero fuera de la gran ciudad. Castelar, ¿verdad? Se llama en donde naciste. Exactamente, Castelar, por Emilio Castelar, un escritor español Sí, sí, que sí, nos sí. dio su nombre, ¿no? No sé por qué. Y Castelar se le llama a la provincia, al barrio, a la delegación, ¿cómo la denominan? Sería la provincia es Buenos Aires, Sí, el municipio se llama Morón, toma su nombre de un lugar de España. sí. Dentro de ese municipio, una pequeña localidad, como te digo, un pueblo, una estación de ferrocarril, para que te des una idea. Eso es Castelar. Eso es Castelar, eso es Castelar. Así que un lugar muy pequeño, que claro, ahora ya es muy urbano y está muy conectado con los pueblos restantes hasta llegar a la gran ciudad. Uno no atraviesa zonas rurales para ir de mi pueblo a la ciudad. Somos parte de ese tejido urbano que está alrededor de la capital de mi país, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero si te consideras capitalino, bonaerense, con haber nacido en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿No eres? los que no somos de la ciudad, nos gusta diferenciarnos de los que llamamos porteños, es decir, de los Sí, de la ciudad de Buenos Aires. del mero puerto. Sí. Tendemos a verlos como un poco demasiado urbanos, un poco engreídos, un poco gritones, un poco vertiginosos en sus maneras. No somos tan diferentes, pero nos gusta creernos que sí. O sea, ese estereotipo, digo, que nunca he compartido yo para nada, el estereotipo del argentino que ya conocerás, tiene mucho más que ver con el capitalino. Es el capitalino el que lo ha generado, provocado. Yo creo que sí, o tal vez hay alguna característica del argentino en general que motiva ese estereotipo, y es posible que el habitante de la ciudad de Buenos Aires lo extreme un poquito más ese estereotipo.
pero a diferencia de lo que tú dices, Roberto, yo tiendo a coincidir bastante con ese estereotipo. Me parece que cuando en el mundo nos ven, bueno, un poquito agrandados, un poquito soberbios, un poquito gritones, un poquito descorteses, me parece que nos lo hemos ganado, ese estereotipo. Algo hemos hecho para merecernos esa calificación, creo. Bueno, yo te digo porque desde que jugaba hace 80 años, yo tenía compañeros argentinos muy sencillos, muy bien ubicados, y compañeros mexicanos que hasta yo les decía, el argentino pareces tú, ateniéndonos a ese estereotipo, ¿no? Bueno, yo creo que tal vez considerados individualmente, cuando estamos de a uno somos menos peligrosos los argentinos. El problema es cuando somos muchos. Sí. Tal vez de a uno o de a puñados, como tal vez te pasaba con tener algún compañero argentino Sí. allí en el fútbol mexicano, tal vez ponemos a jugar otros valores positivos Sí. que tal vez van en nuestro modo de ser, que considerados de a uno, en una de esas son cosas buenas, suponte. Es verdad, creo, que los argentinos somos bastante de ponerle voluntad a las cosas, no somos de atemorizarnos, casi como la contracara de esta actitud soberbia y prepotente. Creo que tiene un costado positivo bueno, de esto, de ir al frente. Somos de generar amistades, de darle valor a las amistades y a los códigos propios de la amistad. Entonces, por eso, tal vez de a uno, o de a dos, o de a tres, no me atrevo ya a cuatro argentinos, Sí, sí. ahí somos más aceptables. Qué certera tu observación. Fíjate, no había pensado yo en eso, pero sí, cuando yo te hablaba de argentinos muy sencillos, pensaba particularmente en uno, Osvaldo Batocletti, que fue una figura acá en los Tigres, bueno, en el fútbol de Argentina, pero que realizó gran parte de su carrera en México, gran compañero, capitán, inolvidable, Osvaldo Batocletti. Y yo decía, pero mayor sencillez que esta no puede haberla en un jugador que era figura, que era un crack. Y en cambio, no voy a dar ejemplos, pero en otras ocasiones en que me tocaron en el equipo tres argentinos juntos, sí cambiaba el asunto, fíjate, como bien dices. ¿Ves? El problema es cuando somos demasiado numerosos. Sí. Pero tú, por cierto, Eduardo, me da la impresión de que no eres mucho así de gremio, y eres muy de grupo, muy sociable, o eres más bien aislado, más individual en todo lo que haces y en todo lo que eres. Yo creo que en mi vida privada soy bastante gregario. Me gustan mucho pasar tiempo con mis amigos, también con mi familia. Creo que no me siento tan representado por esa imagen del escritor solitario, Sí. eh, ensimismado, aislado del mundo. Me parece que no. Y de hecho, fíjate que sigo siendo profesor de historia en una escuela secundaria, por ejemplo. Sí. Aunque podría, por cómo me ha ido con la escritura, dedicarme exclusivamente a la escritura. Y creo que tiene que ver con esto, con permanecer ligado a otras personas cuyo contacto me gratifica, como puede ser enseñar, ni más ni menos, o juntarme a jugar al fútbol con mis amigos, o compartir mucho tiempo con mi familia. Eh, y creo que esa cosa gregaria hasta alimenta mi trabajo literario o mi trabajo cinematográfico. Me parece que si yo me aislase, sospecho, Roberto, que perdería cosas positivas para luego plasmarlas en mi trabajo. Claro, que están en tu obra maravillosa. Ya hablaremos de tu brillante trayectoria como escritor. Primero quiero terminar con tu experiencia de niño, con el fútbol particularmente. Hablabas de aceras muy amplias. Fundamentalmente lo jugabas en las aceras ahí del barrio de Castelar. Bueno, en mi barrio había como dos categorías para jugar. Cuando eras más pequeño, jugabas en las aceras o en las calles de cemento, de pavimento, no sé cómo lo dicen ustedes en México, es decir,
las calles de material, no las calles de Sí, tierra. sí, de pavimento, ambas también lo podemos decir, sí, en plena calle, sí. En plena calle. Cuando uno era un poco más grande y podía defenderse un poco mejor, tratábamos de jugar en los terrenos baldíos, Sí, en esos lugares que todavía no tenían casas construidas. Es decir, jugar como en algo que se pareciera al césped, o al sí, menos a la tierra, y que tuviera arcos. Pero claro, como esos eran lugares más codiciados, había que ser más grandes y más valientes como para disputarle a otros grupos de sí. niños la posesión de esos lugares. Entonces, recién a los 12 o a los 13 o a los 14, mis amigos y yo empezamos a atrevernos a, a disputar esos lugares privilegiados para jugar. Y como en esa época yo jugaba de arquero, Ah, jugaba de portero, el cambio para mí era importantísimo, porque una cosa es sí. tirarte detrás de la pelota sobre el pavimento que Sí. hacerlo sobre la tierra. Para mí era como jugar en Wembley, realmente cada vez que podíamos conseguir una cancha que no fuera de cemento. Y ya que hablas de Wembley, ¿llegaste a jugar como portero en canchas de césped, de pasto? Eh, Llegué a jugar, pero siempre, eh, ¿cómo decirte? Nunca de manera profesional. No, 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 pero ya en cancha 11 contra 11 formal, una liga más o menos organizada y que en lugar de Sí, tierra fuera césped, la superficie. llegué a hacerlo, pero lo hice hasta los 20 o 21 años, cuando noté que no iba a ser nunca un jugador profesional. Decidí dejar de jugar al arco. Fue más o menos la misma época en la que empecé a jugar un poco con la literatura y a pensar en, bueno, a ver qué pasa si me pongo a escribir un cuento. Sí, Fue la época en que dije, basta de arco, porque yo creo que era el lugar donde mejor me desempeñaba, sí, pero al mismo tiempo es un puesto muy ingrato. sí, Emocionalmente son todas malas noticias. o, o las buenas noticias para el arquero son efímeras. Eh, Vos fíjate que ustedes los periodistas, nosotros los hinchas, todos los que vivimos en el mundo del fútbol, contamos los goles que hay en los partidos, no las atajadas. sí. Eh, en el resumen de un partido uno dice, bueno, ganó el equipo local 2-1, los tantos fueron de fulano y mengano, pero nadie va a decir, Sí. terminaron 2-1, pero terminaron 2-1 porque el arquero de tal equipo sacó 3 pelotas imposibles y por eso terminó 2-1. Sí, se da en casos excepcionales. Bueno, pienso particularmente, y tú lo tendrás muy presente, en Goicoechea en el 90. Dices, no, pues ganamos gracias a Goicoechea los penales. Se da mucho en las instancias de los penales porque Claro. esa condición de efímero que mencionas, bueno, si es atajar el penal decisivo con el que se acabó el partido, pues por lo menos ese gusto te dura hasta el siguiente Sí. partido, no lo pierdes en unos minutos después. Es verdad, pero es como dice Roberto, solo en una definición por penales, Sí, donde claro, la atajada se convierte en un gol en cuanto a su importancia. De tener un penal clave y que con eso uno pase sí. a un título, a una nueva instancia, pero claro, es la única situación en la que un arquero logra subir al altar de los goleadores. Es pocas veces. Sí, entonces tú cuando te das cuenta que seguir en la portería no daba para jugar ya más en serio o a otros niveles y siendo lo que tú podías hacer, dices, bueno, si no me voy a dedicar a esto, me voy a la cancha, me voy a divertir, me sacudo esa presión y ya me divierto por el juego mismo sin mayores pretensiones. Exactamente. Aunque para un arquero salir del arco, además de
tener que aprender o demostrar que uno con los pies también algo sabe, te genera una enorme dificultad espacial que tiene que ver con que empiezan a suceder cosas a tus espaldas, Sí. que como arquero no suceden. No. Entonces me pasé un buen par de años como defensor central para que a mi espalda hubiera poca gente. Y luego cuando tomé confianza me ubiqué en la posición que a mí más me gusta, que es de mediocampista central. Aquí en Argentina, el que solía tener el número 5 en la espalda. Esto de los mediocampistas, el volante ahí en el medio del campo. Serías Ardiles, haz de cuenta, esa posición, por mencionar a alguien. Suponte, sí, si llega a escuchar Ardiles, que yo digo, sí, tomé la posición de Ardiles, viene Ardiles y me golpea. Ardiles, Con mucho derecho. Simeone, Verón, no sé, más o menos a esa posición te refieres. Claro, a una posición así, pero donde el despliegue físico suple otras carencias técnicas. Sí, porque claro. suponte, un delantero o un enganche necesita, bueno, un delantero necesita efectividad, un enganche necesita calidad en su juego, un mediocampista central con su despliegue y su capacidad de recuperar el balón y dárselo a sus compañeros, ya está cumpliendo. Entonces, creo que una de las cosas muy lindas que tienen los deportes colectivos como el fútbol es esto de que hay ciertos puestos donde uno, aunque no tenga un talento particular, Sí. puede encontrar su sitio a partir del despliegue físico en un mediocampista o la fortaleza de un defensor, la sincronización de movimientos de un defensor, esos jugadores que siempre están en el lugar correcto para defender, o el sacrificio de un arquero dispuesto a arriesgar su físico contra el piso, contra las piernas de los rivales, contra las cabezas de los rivales ahí en lo alto. Bueno, me parece que es algo positivo. Me da la impresión, Eduardo, de que ahí te asomas a otro de los valores que podríamos decir que fomenta el fútbol, que inculca. Esto me llamó la atención de, ya no soy portero, juego en medio y empiezan a suceder atrás cosas que antes no sucedían. Eso quizás lo podrías aplicar a la vida también, ¿verdad? Estás en una posición que más o menos dominas. Bueno, en el caso del portero, no sucedían cosas atrás de ti en lo que respecta a la cancha. Te podía estar gritando medio mundo allá atrás, ¿verdad? Pero en lo que respecta al juego, tú sabías que todo estaba a la vista. Y de repente de mediocampista dices, pasan por atrás y por los lados cosas que antes no me sucedían. Creo que eso podríamos aplicarlo en la vida también, ¿no? Cuando no sabes por dónde va a venir el golpe o el problema o el reto que cumplir. Seguro, Roberto, me parece que de las cosas más atractivas que tiene el deporte, el fútbol en particular, pero porque es probablemente el que más nos gusta a nosotros, pero probablemente es aplicable a muchos deportes, es esta posibilidad de metaforizar la vida en el deporte. Me parece que lo más importante de jugar es que te permite entender cosas que no son del juego, sino son de la vida. Sí. Pero uno se las lleva a un ámbito en principio más simple, como es el juego, que es mucho más simple que la vida. Claro. Hay muchos más blancos y negros en el juego. Los objetivos son muy evidentes, muy claros. Los riesgos, los peligros y los logros, mucho más que en la vida. Sí. Pero ese escenario simplificado es un terreno muy fértil para aprender cosas y después llevárselo a ese otro terreno mucho más arduo que es la vida misma. ¿Qué otro encanto le ves al fútbol, Eduardo? ¿Qué ingredientes tiene para ser todo lo que es en el mundo entero? Bueno, yo creo que hablando de estos saltos entre el juego y la vida, me da la impresión de que el fútbol
es un deporte particularmente cercano a la vida, en cuanto a no siempre suceden cosas importantes. O mejor dicho, para que suceda algo importante, suceden una infinidad de menudencias olvidables. Sí. En otros deportes está siempre sucediendo algo clave. En el básquetbol, por ejemplo, por supuesto, ganará quien tenga más puntos al final del cuarto cuarto, pero cada punto que se ha obtenido es esencial para ese final. Sí. Mientras que en el fútbol uno puede hacer un sinnúmero de cosas absolutamente inútiles. Es un juego de inminencias. Todo es inminente, aparentemente, Sí. todo el tiempo, Sí. pero puede terminar en una enorme injusticia. ¿Ves? Ahí hay otro enorme parecido con la vida. Creo que el fútbol es un deporte que puede ser muy injusto. Hay otros deportes, esto por supuesto que es absolutamente opinable, Roberto, pero me parece que hay otros deportes que son más justos. Sí. Para empezar, esos deportes en los que el último punto sí o sí lo tienes que ganar. El tenis, por ejemplo. Tú no puedes ganar un partido de tenis si no ganas el último punto. Claro. Si no, el famoso asunto de cerrar un partido de tenis. Pero además, Eduardo, para ganar ese último punto, ese punto que te dé el triunfo, tuviste que ganar muchos puntos anteriores, algo parecido a lo que mencionas con respecto al básquetbol. Exactamente. En cambio, en el fútbol, suponte, tu equipo, Roberto, domina la dichosa posesión, tiene 15 situaciones de gol, pegan 3 pelotas en el travesaño y en los postes, y en un momento, a los 85 minutos, mi equipo consigue hacer un contraataque y mete un gol. Sí. Y luego los minutos que restan volvemos a colgarnos de nuestro arco para defender y alejar el peligro. Puedes estar todo el partido en el área con los brasileños peloteando, te pega en el palo, la saca el arquero y de repente Maradona toma la pelota, se la da a Canilla y se acaba el juego. Exactamente. Y vos fíjate qué valores diferentes que se ponen en juego, que los argentinos recordamos ese partido del Mundial del 90 como una hazaña. Como una hazaña. Y en realidad fue una enorme injusticia. Para cualquier observador neutral hubiera dicho, no, los muchachos de remeras amarillas merecen ganar y los de remeras blancas y celestes merecen perder. Está mal que ganen los argentinos. Pero bueno, a veces pasa fuera del fútbol, pasa en la vida esto de que a veces nos pasan cosas buenas sin merecerlo y a veces nos pasan cosas malas sin merecerlo. En ese sentido creo que el fútbol es particularmente proclive a parecerse a la vida. Sí, no siempre gana el que mejor juega, como en la vida no siempre le va mejor al que más lo merece, ¿no? Aunque, por ejemplo, con respecto a aquel partido, que sí te lo mencioné porque es muy claro, alguien te diría, bueno, pero nadie tuvo la capacidad para hacer lo que sí hizo Maradona, él solo eludir a 2 o 3, darle el balón a Canilla y después él solo también llevarse a los que le faltaban y definir. O sea, a final de cuentas fueron esos 2 jugadores los únicos capaces en 90 minutos de conseguir el objetivo fundamental, que es el gol. Es verdad. Lo que sucede también, a mí de vez en cuando me gusta volver a mirar ese gol. El pase de Maradona a Canigia le pasa entre las piernas, ahora no me acuerdo a qué defensor de Brasil. Quiero decir, hay una dosis de azar, más allá de la enorme jugada de Diego y la estupenda corrida de Canigia. Hay una dosis de azar que a mí me gusta. El fútbol es azaroso como lo es la vida también. También hay una zona en la que
aunque hagamos todo lo posible hay una zona que ya no depende ni de nosotros ni de los rivales, porque como te digo, si esa pelota pega en una pierna, ese gol no se produce y probablemente Brasil gane ese partido. Pero también ahí veo una enseñanza para llevarnos hacia la vida de, bueno, haremos las cosas lo mejor que podamos, pero nuestro éxito, nuestro fracaso, ahí tiene un margen que no depende de nosotros. Yo, Eduardo, desde que leí aquel cuento de Me van a tener que disculpar, es inevitable cuando pienso en Maradona recordarte y un poquito también viceversa, ¿no? Pienso en Sacheri y me viene a la mente Maradona. Bueno, sobre todo recientemente, me imagino, Eduardo, que ese cuento, con respecto al cual me gustaría platicar algo, que ese cuento ahora fue revivido, sé que es un cuento muy festejado en Argentina, es que es un cuento, yo creo, con el que te puedes emocionar hasta las lágrimas, incluso sin ser argentino. Ahora con la muerte de Maradona, ¿se difundió más, te preguntaron más sobre ese cuento en particular? Sí, Roberto, bueno, la muerte de Maradona aquí en Argentina fue un verdadero cimbronazo cultural, emocional, mediático, que duró muchos días y no se hablaba de otra cosa y naturalmente las requisitorias periodísticas a cualquiera que, aunque fuera mínimamente, tuviera una relación con alguna de las múltiples facetas de Diego, lo convocaron. Sí. A mí también. Yo tomé la decisión el primer día, cuando ya se acumulaban unos 150 o 200 pedidos de entrevistas entre medios argentinos y medios extranjeros. Que imagínate si a mí, que soy absolutamente periférico al mundo de Diego, me requerían eso, imagínate lo que habrá sido a quienes realmente estaban cerca de él. Digo, pero cuando vi eso, me di cuenta de que no podía decir absolutamente nada. Entonces me limité a publicar en Twitter Sí. que agradecía mucho, pero que me parecía mejor dejarlo en paz. Y a su manera tenía que ver con me van a tener que disculpar. Claro. Porque el planteo de ese cuento que vos recordabas es, yo me siento en deuda con él, Sí. no lo quiero molestar, lo quiero dejar en paz. No me pidan que lo critique por otras cosas, porque con ese gol ya me van a tener que disculpar, no voy a decir ya nada más. Sí. Exactamente. Y en la misma sintonía pensé que una figura con esas dimensiones y con esas contradicciones y con esa vida tan extraordinaria y tan difícil, Sí. no me sentía con derecho a decir nada, sinceramente. Me parecía que solo respeto, admiración y agradecimiento por ese pasado que me había regalado a mí y a otros millones de personas. Así que esa fue mi reacción en ese momento. Ese cuento, Eduardo, no sé si está junto con el de Una sonrisa exactamente así, maravilloso también, futbolero. ¿Están en la colección esta de Esperándolo a Tito y otros cuentos o en cuál de las recopilaciones de cuentos que tienes? Está en Esperándolo a Tito, el de Maradona, está en Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol. Sí. Y el de Una sonrisa exactamente así, que habla de el maracanazo de los uruguayos en el 50, sí, está en Lo raro empezó después, en otro de mis cuentos. Pero también hay antologías, creo que en México han circulado en una antología que publicó Alfaguara que tiene de diversos libros, sí. Y ahí está. Ese cuento también maravilloso, te lo agradecerán particularmente los uruguayos, ¿no? Lo que digo, además lo que combinaste ahí del hombre que quiere seducir a la mujer y no encuentra mejor pretexto que contarle la hazaña uruguaya del 50. Bueno,
Yo creo que todos los que somos futboleros, cuando nos enteramos de lo que hizo Uruguay en esa final del 50, Sí. nos emocionamos, nos admiramos, eh, y nos daría ganas de decir algo o escribir algo. Lo que pasa que hay tanto dicho y escrito sobre ese partido Pues que sí. yo durante muchos años sentí que no podía decir nada porque estaba todo dicho, porque además la realidad era tan épica per se que no sentía que pudiera haber un agregado literario. Hasta que se me ocurrió pensar en, bueno, otro desafío distinto de un muchacho que a través de una ventana de un café ve a una chica que le gusta y se da cuenta de que o la aborda en ese momento o no la aborda nunca más, y no tiene mejor idea que servirse del maracanazo para intentar enamorarla. Pero claro, ahí el maracanazo le presta su épica, le presta su hazaña a este chico. Sí, sí, sí. Entonces ahí uno puede volver a tener dudas y ganas de seguir leyendo y decir, bueno, ¿qué pasará con este muchacho? Porque lo que pasó con el Maracaná en el 50, ya lo sé. Sí, sí, sí. No, 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 maravillosos cuentos esos dos, y ahí demuestras, porque hablas en sendos temas, tanto esto de Uruguay en el 50 como el gol inolvidable de Maradona, el segundo ante los ingleses. Imagínate lo que se ha escrito, lo que se ha dicho sobre esos dos asuntos, y sin embargo en ambos casos encuentras que todavía había mucho que decir, o había forma de decirlo mejor dicho, o con un mensaje distinto, maravillosos ambos cuentos, como muchos que tienes. Eduardo, ¿en qué momento eso me llamó la atención? Bueno, ya platicaremos también de eso, pero sabes que yo te conocí, supe el gran escritor que eras, como creo que le sucedió a mucha gente fuera de Argentina, a partir de la película, ¿no? Del secreto de sus ojos. Me gustó la película, me encantó la película, como me encanta casi todo lo que haga Darín, que me parece además de excelente actor, un actor comprometido con los proyectos que lleva a cabo. Y cuando una película me gusta tanto, busco en qué se basó. Pues una novela de Eduardo Sacheri, que no es El secreto, sino La pregunta de sus ojos. Me encantó, a partir de ahí empiezo a conocer tu obra, a partir de ahí leo después los cuentos que ya te mencioné. Me extiendo tanto nada más para preguntarte, ¿en qué momento das el brinco, que lo es como escritor, de un género al otro? ¿En qué momento, después de dominar el género de los cuentos, de escribir tantos, piensas, le voy a entrar a la novela? ¿Qué pasa para que tomes esa decisión? Bueno, yo La pregunta de sus ojos, que como bien decía Roberto es el nombre original del libro, lo escribí en 2005, Sí. en el año 2005, unos 10 años después de haber empezado a escribir cuentos. Es decir, Sí. me pasé una década escribiendo cuentos. Eh, Me gustaba hacerlo, me gratificaba, pude empezar a publicar mis libros, eh, hasta como mis cuentos de fútbol se difundían en una radio de Buenos Aires, Radio Continental, que es una radio muy grande. Hasta mis libros no solo se podían publicar, sino que se vendían, lo cual para un escritor joven y desconocido era un verdadero milagro. Pero sentía ¿cómo decirte? Para sentirme escritor, y está mal, lo anticipo para quienes nos acompañen en esta charla, yo sentía, creo que erróneamente, que para ser escritor tenía que también ser capaz de escribir novelas. Sí. ¿Y por qué digo que es un error? Bueno, porque es un error. Digo, Sí. hay escritores que solo han escrito ensayo y son estupendos, o solo han escrito poesía y son estupendos, o solo han escrito relatos breves. El probablemente mayor escritor de mi país, que es Jorge Luis Borges, Borges, sí, claro. no escribió una novela en su vida. ¿No? Bueno, sin embargo, yo tenía como ese... Sí. eh, Bueno, Borges, pensaría yo, Eduardo,
que no solo no la escribió, sino un poco desdeñaba el género de la novela, ¿no? Porque claro que pudo haber escrito la novela que él hubiera querido, ¿no? Siendo un ensayista, cuentista, versificador de tales alcances, ¿no? Seguro, pero por eso digo que lo mío era un prejuicio Sí. infundado, pero fuerte, como muchas veces no pasa con los prejuicios. Pues, sí, pero no sé si infundado, o sea, sí lo entiendo, pero me parece muy, muy lógica esa inquietud. Siento el reto de escribir una novela para sentir que califico como escritor, aunque no sea cabalmente cierto. Y yo creo que me afectaba esa cuestión. Claro, porque es cierto que la novela tiene sus desafíos específicos. Cuidado, el cuento también tiene los suyos. Pero claro, como el cuento yo siento que más o menos lo manejaba, claro, no lo veía lo que tenía de específico. La novela, para mí al menos, el gran desafío que te presenta, Roberto, es que uno está durante muchísimo tiempo escribiendo una novela. Sí. Un cuento puede escribirlo hasta en un día. Claro. Por supuesto que después hay un montón de correcciones y hay, modificaciones y revisiones, pero en, no sé, un día, 3 días, 5 días, uno puede escribir un cuento. Lo que no significa que esté listo, pero al menos uno puede decir, ¿está bien o está mal? Sí. ¿Vale la pena que yo siga trabajando este cuento para mejorarlo o perdí una semana de mi vida? Pero si la respuesta es la segunda, solo ha sido una semana, Roberto. Claro. No es tan grave. Es algo que tiene un principio y un final muy claro en tu propia labor profesional. Una novela, en cambio, tú la empiezas a escribir y pasa una semana, pero después pasa un mes. Y pasan 3 meses y luego pasan 6. Sí. Y a lo mejor van 9 y todavía no llegaste al final. Claro. Con lo cual, la novela a veces te presenta un problema de orientación. Hablábamos al principio de la charla de la orientación de salir del arco. Sí. Yo suelo comparar la escritura de una novela con nadar en el mar abierto. Si uno nada muchísimo en el mar abierto, se queda sin puntos de referencia, porque no ve la orilla, no sabe ni desde dónde viene ni hacia dónde va. ¿No? Ya no sabes dónde te queda la tierra más cercana. Exactamente. Una novela, por el tiempo que implica, aunque sea solo por eso, te requiere de ti una sangre fría muy particular para detenerte en medio del mar, con el agua al cuello, mirar a tu alrededor, ver agua, pero decir, estoy viendo agua, pero es para allá, es en esa dirección. En esa dirección está la Tierra. Sí. Yo creo que ese es no es el único, pero creo que es el mayor desafío de una novela. Por suerte, en mi caso, La pregunta de sus ojos le gustó mucho a Juan José Campanella, el director argentino probablemente más célebre de los que tenemos, e hicimos juntos la película y encima, bueno, pasó todo lo bueno que pasó, sobre todo terminando con el hecho de que ganara el Oscar, que le dio a mi trabajo una visibilidad internacional que de otro modo no hubiera tenido. Hablabas del fútbol también, que es más simple que la vida, pero a partir de esa simpleza entiendes muchas cosas complicadas de la vida, ¿no? Pero en el fútbol ya sabes que son 90 minutos normalmente, que se trata de meterla allá, que no la metan acá, sabes cuál es el objetivo, cuáles son las reglas establecidas. En ese sentido, habría una diferencia también con lo que mencionas ahora con respecto a escribir una novela, porque entras a un desarrollo que tú no sabes cuánto va a durar. Y me atrevería a decir, tú dime si me equivoco o no, me atrevería a decir que incluso es un desarrollo que no sabes bien
a dónde te va a llevar. O sea, tú mismo como escritor te vas dando cuenta al desarrollar la novela que vas tocando sitios a los que no imaginabas aproximarte. O sea, va cambiando el curso de la historia, decides cambiarlo conforme el mismo desarrollo te lo va pidiendo. Bueno, yo te diría, frente a ese dilema, frente a esa cuestión que mencionas, Roberto, yo creo que hay como dos grandes estrategias posibles para los novelistas. Una es someterse a ese azar, a esa deriva a la cual te puede someter la escritura, y otra estrategia es dedicar mucho tiempo antes de la escritura propiamente dicha, sí. al diseño general de la historia que vas a escribir. Claro. Las dos estrategias son absolutamente legítimas, Sí. pero yo no sé si es habitual que un mismo escritor haga las dos cosas. En un libro haga una y en otro libro haga otra. Yo sospecho que debe haber una estrategia dominante. En mi caso, al menos, la hay. La segunda. Y es la de muchos meses no estoy escribiendo, sino diseñando. Sí. O sea, así como si fueras un arquitecto. Quiero contar esto que sé cómo va a empezar y sé cómo va a terminar. Después ya veré cómo lo desarrollo, pero no va a cambiar. Voy a llegar aquí. Me tarde lo que me tarde, ya sé a dónde voy a llegar al final de la historia. O digamos, quiero hablar de esto. A lo mejor el día 1 es quiero hablar de este tema. El día 50 es el principio es este. El día 100 es me quedo con estos personajes principales y con ellos me arreglo. Y el día 200 es esta historia que empezó aquí con estos personajes va a terminar acá. Pero todo sin escribir una palabra. Digo, escribiendo cuadritos, esquemitas, flechitas y globitos, pero no escribiendo literatura. Sí. Una vez que ese gran mapa está en mi cabeza o muchas veces en papeles, donde sí está definido personajes, estructura, principales conflictos, el inicio, el final, ahí me pongo a escribir. Entonces, el margen de cambios existe, pero es mucho menor. En mi caso, probablemente porque necesito esos límites o esas contenciones para no naufragar, probablemente. Probablemente cosas de arquero, de tener un marco que me dé una referencia y no me sienta tan perdido en medio de un campo de juego. Ahora, llevado por tu inquietud como escritor que ya mencionabas, asumiste el reto de entrarle a la novela y lo hiciste exitosamente, ¿no? Con un éxito que seguramente ni tú mismo esperabas, ¿no? Y que, claro, adquirió otra dimensión, como ya hablábamos con la película en su momento, con Campanella, Ricardo Darín, actuando ahí en el papel principal. Así como asumiste ese reto de brincar del cuento a la novela, me da la impresión de que en esa novela, aunque hay un tema ahí al fondo de fútbol, te deslindaste en gran parte del fútbol. O sea, tus cuentos son mayoritariamente futboleros. Son de fútbol casi todos, ¿no? Tus grandes cuentos, los que te dan a conocer. Y en esa novela, aunque está el tema del fútbol ahí, que le da bueno, en la película, esa escena en la llegada al estadio de Huracán, pues es nada más con esa escena vale la pena ver la película. Entiendo que esa escena no la tienes en el libro y entiendo el cambio del lenguaje escrito al lenguaje cinematográfico, pero sí dirías eso, Eduardo, que tú al entrarle a esa novela empiezas un poco a escribir saliéndote del fútbol, porque luego hablaremos de otras obras en las que no está el fútbol o casi no está en tus posteriores novelas. Bueno, creo que sí hay una idea, Roberto, en esa novela de alejarme de lo que me estaba haciendo conocido en la Argentina, que eran mis cuentos de fútbol, porque si bien yo escribía cuentos de temáticas diversas, sí advertía esto que tú dices, que
me estaba haciendo conocido, pero como escritor de cuentos de fútbol. Sí, Y en general, bueno, yo ya llevo 20 años publicando y me he dado cuenta de que me importa mucho mantener un margen de libertad importante en mi escritura. Y para mantener esa libertad, creo que es muy importante no reiterarme en las temáticas con demasiada frecuencia, porque si no, el público ya está esperando sí, una redundancia y lo está esperando, y es algo hermoso por otro lado, porque suponte, la gente que gusta de mis cuentos de fútbol probablemente los ha disfrutado justamente y por eso espera más. O a quien le ha gustado mucho La pregunta de sus ojos, espera una historia de tinte policial con la sí, realidad política argentina de fondo. sí. Pero el problema es que eso me limitaría al momento de escribir y yo empezaría a escribir más para gustarle a mis lectores que para escribir lo que me haga bien escribir. Sí. Entonces te diría que el cambio de registro de los cuentos de fútbol a La pregunta de sus ojos y después en las sucesivas novelas hacia zonas que no había explorado Sí. antes, tiene que ver con eso, con lanzarse a la aventura de hacer otra cosa diferente. Aunque con Papeles en el viento, otra extraordinaria novela, regresas en gran parte al fútbol. Es una novela más futbolera que, obviamente, mucho más Sí, futbolera que El secreto de sus ojos, que no lo es para nada. Hay un tema del fútbol ahí atravesado, pero es como tú dices, más policíaco el asunto. Con Papeles en el viento, sí te metes más de lleno en el fútbol. Tengo novelas pendientes, pero habiendo leído El secreto de sus ojos, Papeles en el viento, la noche de Usina, la más futbolera de todas, obviamente, es esta de Papeles en el viento. sí, sin duda, pero fíjate que el motivo de escribir Papeles en el viento, yo te hablaba de esto de sentir la libertad de escribir lo que necesito escribir, hablar de lo que necesito hablar. Eh, yo Papeles en el viento la escribí en medio del gran éxito del secreto de sus ojos, de la película. Eh, Realmente un éxito sorpresivo, Sí. un éxito desmesurado, que empezaba a modificar mi vida muy fuertemente. Modificarla desde mi exposición en los medios, Sí. mi posibilidad de viajar por el mundo con mis libros, la posibilidad de ganar dinero. Y todo ese periodo, aunque tenía ese costado tan luminoso, también era confuso, porque la vida antes del secreto de sus ojos, yo la disfrutaba mucho. Era más sencilla, sí. Mucho más sencilla, mi pueblo, mis escuelas donde daba clases de historia, el fútbol con mis amigos, el El estadio mismo, del el mismo Independiente. pueblo, Eduardo, donde creciste, ¿sigues hablando de Castelar? Aquí estoy, sí. Entonces, Papeles en el viento tiene que ver con Independiente, que es mi club, Sí. con tipos más o menos de mi edad, con el pueblo en el que vivo, con algo que amo como la amistad y como el fútbol. Entonces fue como concentrarme de nuevo en mi Sí. mundo más propio y más conocido. Si yo hubiera estado, suponte Roberto, pendiente de hacer El secreto de sus ojos 2, Claro. eh, no hubiera podido... Pues sí, 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 pero era una tentación también. O sea, si tuvo tal éxito, déjame buscarle una secuela a esta historia, que además había forma de hacerlo, ¿no? Bueno, ya al final se sabe cuál es el secreto de qué ojos, qué pasa después, ¿no? Con esa relación incipiente que había quedado pendiente, ¿no? Sí, la tentación uno la tiene, pero me parece que está bien a veces Sí, eh, hacer una claro. pausa, poner el balón debajo del pie y decir, no,
la jugada parece ser esta, Sí. pero tal vez no es esta. Esperemos un poco y pensemos lo mejor. Ya era otro reto que también asumiste con tus grandes dotes de escritor. Y me imagino, Eduardo, que esa Papeles en el Viento de salida se mueve mucho más que lo que se había movido en el origen, La pregunta de sus ojos. Con el éxito que había tenido la película del secreto de sus ojos, ya Papeles en el Viento ya se instala desde el inicio a otro nivel en el gusto de los lectores. Bueno, lo que sucede con Papeles en el Viento es que suma dos universos lectores míos diferentes. Sí. Mi viejo público de los cuentos de fútbol, que quería más fútbol, claro. Y mis nuevos lectores que me habían descubierto por esta novela medio policial y sobre todo por la película. Entonces, Sí. la verdad que de allí para acá, Papeles en el Viento salió hace 10 años más o menos, el libro. De allí para acá, bueno, pues me han acompañado mucho como ambos grupos de lectores medio diferentes entre sí, más allá de que, bueno, habrá libros que a un grupo le guste más y al otro grupo le guste menos. En la noche de Usina, bueno, creo que es la noche, ¿verdad? De Usina. La noche de la usina. De la Usina. De Ahí, la usina en Argentina sí, sería como la noche de la planta eléctrica. sí, sí, En sí, Argentina usamos la palabra usina sí, sí, sí. para designar una planta eléctrica, El justamente. grupo de amigos ahí que se junta para, bueno, para acometer esa empresa que tiene que ver con esa planta, ¿no? Ahí sí vuelves a desligarte del fútbol. Creo que sí es ahí donde menos fútbol hay, de las tres novelas que estamos mencionando. Es posible, sí. Sí, sí. Como te digo, Roberto, a veces me gusta volver, pero volver tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos en este sentido de, cuidado Eduardo, no te repitas. Cuidado Eduardo, no te instales en una zona demasiado confortable. Entonces, por eso, mis regresos son, suponte, ahora en junio sale una nueva novela aquí en Argentina, que espero que llegue pronto a México, que se va a llamar El funcionamiento general del mundo, y tiene mucho de fútbol, de nuevo. Te diría que desde Papeles en el Viento no regresaba al mundo del fútbol tanto Como ahora. como con esta novela que va a salir. Pero... Y se llama El funcionamiento general del mundo a partir de esta idea que estábamos conversando nosotros contigo de qué hay de mundo en el fútbol, Mira, qué hay de fútbol en el mundo. esencial el tema, no, pues la esperaré con ansia. En la noche de la usina, que disfruté mucho como novela, lo que me falta ver es la película. Ya se hizo también con Darí, ¿no? Sí, Los tiene un Giles, nombre... la Odisea de los Giles, ¿no? Exactamente, se llama La Odisea de los Giles, tiene un nombre muy, muy, muy diferente. Muy argentino, además, sí. Claro, con eso de los giles, Los como si Giles. fueran los tontos. Sí, sí, sí. Pero le fue muy. Salió en 2019, unos 6 meses antes de esta pandemia global. Claro, entonces eso afectó su recorrido internacional. Sí. En Argentina le fue muy, muy, muy bien, pero claro, quedó un poco trunca su gira internacional por motivos de dominio público. Tu condición, Eduardo, que ya mencionabas de hincha, de independiente. Primero, ¿desde qué edad se produce? Desde muy chico, me imagino, empiezas a ser hincha de ese equipo. Desde muy chiquito, mi padre lo era, mi padre me lo transfirió, me lo contagió. Y además, cuando yo era pequeño, Independiente atravesaba una etapa, la década del 70, una etapa brillante, gloriosa, absolutamente sí. Gloriosa. Ganó 4 Copas Libertadores de manera consecutiva, la Copa Intercontinental, Copas Interamericanas, bueno. Entonces realmente mi padre la tenía fácil en ese momento para convencerme de que era una buena decisión. Pero te tocó de muy niño, pero sí disfrutar de esos logros. No sé qué tan enterado estés de las circunstancias del fútbol mexicano, pero estoy pensando en este momento en el Cruz Azul, que sería un caso parecido. El Cruz Azul de los 70 generó
muchísimos seguidores porque lo ganó todo, y muchos de esos seguidores ahora en los 40, 50 años, pues siguen sufriendo con la carencia, con la sequía de títulos larguísima en el caso de Cruz Azul. Bueno, Independiente está atravesando una etapa muy dura a nivel de sequía de títulos. Sí. En los últimos 10 años solo logramos 2 Copas Sudamericanas, en 2010 y 2017, que para un club de la envergadura de Independiente realmente es poco. Pero bueno, ojalá, viste que los hinchas nunca perdemos la esperanza, entonces es lo que nos mantiene en pie. Uno ve un partido inaceptable, imposible, que es casi un insulto a nuestra inteligencia y nuestro sentido estético, se promete no volverlos a ver, pero a la semana siguiente ahí está uno de nuevo. Voy a dejar este vicio porque ningún beneficio me aporta y regreso. Y sin embargo, uno vuelve. Esa condición de hincha recalcitrante del Independiente, dices que de tus libros en la que más plasmada estaría serían Papeles en el Viento. Yo creo que como novela sí, aunque hay algunos relatos breves, sí. Donde también hablo de ese amor por Independiente y muy vinculado a mis afectos personales también, porque, como te decía antes, fue mi padre quien me lo compartió y lamentablemente yo perdí a mi padre en la niñez, con lo cual casi nuestro gran asunto común fue el fútbol y fue Independiente. Entonces hay un tejido de emociones muy, muy sólido en relación a eso. Entonces, claro, hablar de Independiente es inevitablemente hablar de mi padre y de lo que llegamos, por suerte, afortunadamente, a compartir. O sea, sigue siendo un vínculo incluso en ausencia de tu padre, o sea, sigues sintiendo ese nexo con él por la vía de Independiente. Seguramente, sí, con una gran hondura, con todo lo bueno y con todo lo doloroso que eso puede tener, pero bueno. ¿Qué edad tenías, Eduardo? ¿Qué edad tenías cuando murió tu padre? Tenía 10 años. 10 años, no. Con lo cual, y mi padre, por suerte, estaba muy presente en mi vida y compartíamos mucho, pero claro, yo era un niño pequeño todavía, entonces en ese mucho, la gran aventura que compartíamos era ver juntos a Independiente, jugar juntos al fútbol, que él me compartiera los periódicos y las revistas deportivas con las fotos y que recortáramos fotografías para que yo pegara en la pared con los ídolos de Independiente. Ese fue como nuestro gran asunto compartido. Todo lo que te ha pasado está en mayor o menor medida en tu obra, y creo que eso sucede con todos los escritores, ¿no? Lo que escribes no salió nada más porque sí, tiene que ver con tus vivencias, con lo que sufriste, con lo que gozaste. Y en muchos está la idea de que los grandes escritores se producen a partir de eso, del sufrimiento, del tormento. Puede estar exagerado el asunto, ¿no? Pero tú dirías en este caso, Eduardo, que la muerte de tu padre, que debió ser especialmente dolorosa, que tuvo un impacto especial, porque no es lo mismo sufrirla a los 10 años que sufrirla después, como normalmente sucede. ¿Dirías que ese factor en tu vida ya fue sembrando la semilla del escritor que ahora eres? No lo sé, Roberto. Yo creo que sí fue. Creo que la escritura me ha permitido afrontar mis duelos de manera un poco más madura, un poco más provechosa, sí, un poco más fructífera. Es probable que el primer gran duelo que, digamos, en el que utilicé la literatura como para afrontarlo fue la muerte de mi padre. Pero yo creo que a todos nosotros el arte en sus diversas formas nos sirve para procesar nuestros duelos. Lo digo como lectores, como espectadores de cine,
como fans de la música, como cultivadores de ese otro arte que es el juego. El juego del fútbol también es una manera, hay una cosa narrativa y estética en nuestro gusto por el juego. Creo que lo hacemos todos. Algunos de nosotros simplemente damos un paso más en esos placeres. Suponte, yo como escritor, tú lo hiciste primero como jugador y luego como periodista. Hay quien dice voy a dirigir una película de cine, y hay quienes no, digo, quienes se quedan de este lado, de ese paso, pero utilizando al arte prácticamente para lo mismo, que es precisamente para ordenar un poco mejor el mundo y para entenderlo o tolerarlo, al menos un poquito mejor. Hablando de cine, en esta de la Odisea de los Giles, ya está mucho más directa tu intervención en el guión cinematográfico y todo lo demás, ¿verdad? Más incluso que en El secreto de sus ojos. Mira, por suerte, cuando hicimos El secreto de sus ojos con Campanella con gran generosidad me ofreció escribir el guión juntos. Aunque eso implicara que yo tuviera que aceptar en la escritura, bueno, sus opiniones, sus deseos, sus cambios, sus preferencias, sus distintos equilibrios, que eran distintos a los míos. Sí. Y ya desde entonces quedó como instalado que si una novela mía va al cine, el guión lo hacemos juntos con el director. Te digo por qué. Pasó con El secreto de sus ojos, volvió a pasar con Papeles en el viento, que se hizo la película aquí en Argentina, con Juan Taratuto como director. A ver, ¿cómo esa película no sabía que existiera? Papeles en el viento también tiene película que se llama igual. También tiene película. En este caso se llama igual. La busqué. Y la dirigió Juan Taratuto, que es un gran director argentino. Y bueno, en el caso de Sebastián Borenstein y La Odisea de los Giles, de nuevo, repetimos este formato de escribir juntos el guión. Por eso te diría que, en general, mi nivel de involucramiento es siempre el mismo, pero muy fuerte, muy, muy marcado. Pero además, bueno, me llama la atención tu poder de convocatoria, porque en esta película, en la Odisea de los Giles, Darín y Brandoni, si no me equivoco, ¿no? Darín también en La pregunta de los ojos, Franchella, o sea, convocas a lo mejor, ¿cómo le haces? ¿Los conoces muy bien? ¿Por qué se anima? No, yo creo que en el caso del secreto de sus ojos tuve la enorme bendición de que a Campanella le encantara la historia, entonces fue Campanella el que los reunió, sí. Producción, actores, presupuesto, y claro, nos fue tan bien con El secreto de sus ojos que eso ya predispuso, y de hecho en La Odisea de los Giles, Ricardo Darín no solo es el actor protagonista, sino es el productor principal. Él mismo fue el que me propuso que la hiciéramos juntos. Sebastián Borenstein como director, él como actor protagonista y yo como guionista. Entonces, claro, es como en tantos ámbitos de la vida, tener buenos amigos te facilita las cosas. Se va creando no, bueno, tú supiste crear ese círculo virtuoso, ¿no? Escribo algo que vale mucho, se convierte en la gran película, le interesa a Darín, se compromete en el proyecto y Campanella, obviamente, y entonces eso ya hace que tu obra adquiera otra dimensión y con más razón quiero entrarle a la siguiente que hagas, ¿no? Pasa un poco, es verdad, estas situaciones venturosas se van estimulando unas a otras, pero por eso te decía, Roberto, que a mí siempre me gusta tener en cuenta que el pase de Maradona a Canigia estuvo a punto de rebotar en una pierna. Claro. Y lo mismo pasa conmigo, quiero decir. Uno puede hacer su mejor trabajo, su mejor esfuerzo, pero si no pasan un montón de cosas después que dependen de otras personas y no de uno, no pasa nada de todo eso bueno. Eduardo, ¿qué te ha parecido el fútbol en esta inquietante etapa de la pandemia y qué visualizas
particularmente para el fútbol, pero si quieres también referirte al mundo, a Argentina como país, ¿qué visualizas después de la pandemia, cuando regresemos a cierta normalidad? Difícil. Hacer planes desde la Argentina, Roberto, sí, siempre es difícil y no me da la impresión de que Argentina se haya caracterizado por manejar bien esta situación. De hecho, del último año debemos ser uno de los países que más meses se mantuvo en un aislamiento más duro y sin embargo nuestros resultados no han sido buenos y nuestro ritmo de vacunación, que creo que es la gran esperanza para todos, Sí. la vacunación, digo, viene extremadamente lento también. Ojalá cambie, pero bueno, no deja de ser una expresión de deseo. Sí, ojalá Independiente juegue mejor, también. Lo que sí te puedo decir del fútbol en la pandemia es, yo no pensé que me iba a afectar tanto ver los estadios vacíos. Sí. Viste que los primeros meses del encierro no había directamente fútbol. ¿No? Y yo me acuerdo que estaba desesperado por que jueguen, no importa si juegan sin público, no importa, que jueguen, quiero ver fútbol. Sí. Sigo prefiriendo que se juegue sin público a que no se juegue. Sí. Pero no te voy a mentir, me genera una desolación. Sí. Esto es como ver entrenamientos. Es otro juego, increíblemente es otro juego, siendo el mismo. Es otro juego, y si me lo hubieran preguntado antes de la pandemia, yo me hubiera equivocado. Hubiera dicho, no, para jugadores profesionales, lo que suceda de la línea de cal para afuera no, seguramente no los afecta, y es otro juego. Es otro juego que, insisto, hasta que no vuelva el fútbol, prefiero que se juegue así por un montón de motivos, empezando por todas las familias que dependen de ese trabajo, pero espero que en la normalidad, aunque sea de a poco, empiece a volver el público a los estadios porque realmente es evidente que el público es parte del asunto, definitivamente es parte del asunto. ¿Estabas tú entre ese público? ¿Normalmente vas a los estadios o ya nada más te enterabas acá desde lejos de lo que pasaba con Independiente? No, voy siempre al estadio con mis hijos, con el varón desde que es muy niño, con la mujer, ahora a los 16 o 17 le agarró el deseo de venir, entonces nos vamos los tres, y realmente lo disfruto mucho. ¿Toda la familia le va a Independiente? Sí, esa es una condición no había otra opción para recibir un plato de comida en esta casa. Así tiene que ser, si no, hubieran debido buscarse la vida fuera de la casa desde los 5 años. Bueno, es esa frase que se repetía mucho, bueno, que es de las que se menciona mucho con respecto al secreto de sus ojos, ¿verdad? Podrás cambiar de otras cosas, pero si le vas a este, le vas a este. Entonces al sospechoso de que lo encontramos en ese partido en el estadio, lo encontramos, no hay forma de que lo eluda. Yo creo que somos trágicamente prisioneros de nuestras pasiones. Digo trágicamente porque la pasión de la que estamos hablando, la del fútbol e ir detrás de unos colores, es una pasión ingenua y es una pasión hasta positiva porque no nos va a hacer daño. Hay otras pasiones que pueden ser mucho más dañinas para nosotros o para la gente que nos rodea, así que, pero la idea que le imprimimos a esa escena con Campanella era precisamente eso, de lo que nos apasiona, y sí, somos esclavos. Eduardo, hablabas del funcionamiento general del mundo, ¿verdad? Ese es tu proyecto ya a punto de salir a la luz. Prácticamente, sí. Bueno, esa novela, las anteriores, las que yo he leído maravillosas, las recomiendo todas, me quedan pendientes como películas, Papeles en el viento y La Odisea de los Giles. Esta de Funcionamiento General del Mundo, las demás novelas, tus cuentos extraordinarios, ¿dónde se consiguen? ¿Cómo los consigue la gente?
Bueno, mira, por fortuna, en México se han publicado todas mis novelas por el sello Alfaguara, y como no han llegado individualmente mis libros de cuentos, sí ha llegado una antología de mis cuentos de fútbol, aunque sea los principales cuentos de fútbol también están allí en México, y espero que esta del funcionamiento general del mundo llegue pronto. Indudablemente se va a publicar en México. Lo normal, Roberto, era que yo estuviera, bueno, de hecho nos hemos visto más de una vez allí en Monterrey. Lo normal era que yo estuviera 2 o 3 veces por año visitándolos allí en México con mis libros. Claro, mi última visita fue con Lo mucho que te amé, que es mi última novela publicada, y la presenté en la FIL de Guadalajara en diciembre de 2019. Lo mucho que te amé fue después de La noche de la usina. Exactamente. Mi última novela está en un registro que no tiene nada que ver, es una historia netamente vinculada con una cuestión de amor, y es de 2019. Y realmente en México le ha ido muy, muy bien, por suerte. Aunque solo la pude presentar, como te digo, en la FIL de Guadalajara, y aunque en 2020 tenía la idea de regresar a Ciudad de México y probablemente a Monterrey, etcétera, bueno, naturalmente todo eso no se pudo hacer. Espero que cuando luego de junio salga a la luz el funcionamiento general del mundo, y con el avance del año, bueno, tal vez tenga la posibilidad de visitarlos y estar en persona, pero seguro el libro va a estar pronto por allá. También tengo pendiente, Eduardo, antes de La noche de la usina, ¿La vida es lo que es? ¿O un nombre más o menos así? Ser feliz era esto. Ser feliz era esto, esa. Ahí es la novela que te esa fue Entre papeles en el viento y La noche de la usina. La noche de la usina, exactamente. Y ahí estás, creo que completo con todas las tareas para el hogar que te quedan. La voy a poner al día porque vale la pena. Esta recopilación de cuentos que mencionas que se puede encontrar en México está avalada por ti, o sea, tú los elegiste, esa antología. Exactamente, sí, están los cuentos más famosos, los más conocidos, los que a mí más me han gustado, están publicados allí. Para terminar, Eduardo, no quiero preguntarte lo que todo el mundo te habrá preguntado, pero de tu obra maravillosa, vasta, ¿con qué te quedarías? O sea, ¿tienes especial cariño por una de tus novelas, por alguno de tus cuentos? Yo creo, Roberto, que me tiendo a sentir identificado con lo más reciente. No porque sea mejor, sino porque quien lo escribió se parece más a quien soy yo. Claro. Es una cuestión de familiaridad exclusivamente. Lo que mejor te define en lo que actualmente eres es tu obra más reciente. Exactamente, pero no tengo otro motivo de preferencia, y además no quiero ser ingrato con lo anterior. Indudablemente, si yo releo lo anterior, tal vez lo modificaría, le cambiaría aquí una palabra, aquí una expresión, aquí una situación, pero sería injusto porque quien lo escribió cambió. La persona cambió, el texto una vez que está escrito queda. Entonces por eso tiendo a mirar mi trabajo anterior con mucha gratitud y con la ternura de quien mira una fotografía vieja y dice, uy, ese era yo. Eduardo Sacheri, ferviente hincha de Independiente, magnífico escritor, al que hay que leer aunque no nos guste el fútbol, te guste o no te guste el fútbol, vale la pena leer a Eduardo Sacheri. Te lo agradezco, Eduardo, en lo que vale. Te agradezco estos momentos con los que enriqueciste estos diálogos sin valor. Gracias a ti, Roberto, fue un placer y espero que nos veamos pronto.